Bien, como les había mencionado en la clase anterior, el día de hoy nos vamos a dedicar nada más a resolver problemas. Vamos a resolver problemas de calorimetría y cambio de fase. Así que eh, la idea es pues explorar las diferentes opciones que tenemos de problemas. Inicialmente vamos a hacer un ejercicio donde vamos a tener una mezcla de diferentes especies y la idea es utilizar los principios aprendidos anteriormente para poder resolverlo, ¿no? Entonces tenemos un recipiente que tiene una masa despreciable. Entonces aquí empiezo con las observaciones. Hay problemas en los cuales, el recipiente en el que se lleva a cabo la mezcla, que normalmente lo que nosotros vamos a tener es una especie de reacción de transferencia de calor. Es decir, nosotros vamos a poner a interactuar dos o más objetos que tienen diferentes temperaturas y pues debido a esa diferencia de temperaturas va a haber un proceso de transferencia de calor entre ellas y nos va a interesar particularmente en qué momento ocurre el equilibrio térmico. Y en base al equilibrio térmico, nosotros podemos hacer cálculos de cuánta energía se transfirió, cuánta energía ganó uno, cuánta energía perdió otro. Podemos hacer cálculos, por ejemplo, de cuál era la masa de uno, cuál era el calor específico de otro, etcétera, ¿verdad? Sí, todas las variables que hemos involucrado en la explicación, pues entran en juego aquí. Así que normalmente estas cosas, nosotros procuramos que estos procesos de intercambio de calor ocurran en un ambiente aislado. Es decir, en un ambiente en el cual yo me asegure que el objeto que está a menor temperatura sea el que gana toda la energía que pierde el que está a mayor temperatura. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros ponemos en una olla una cantidad de agua y lo colocamos sobre el fogón o sobre la resistencia de una estufa eléctrica, entonces allí hay una gran pérdida de energía. Es decir, toda la energía que nos está transfiriendo, hablemos de la resistencia en una estufa eléctrica, toda la energía que nos está transfiriendo por unidad de tiempo no está yendo directamente al agua. ¿Sí? Primero, ya que la resistencia está en contacto con la olla, entonces al que primero le transfiere energía es a la olla. Así que una parte de la energía y normalmente las ollas están hechas de un material conductor, así que por lo tanto gran parte de esa energía que nos da la resistencia se va a consumir cuando calentamos la olla. Y después es la olla misma, caliente, la que viene a ser un medio para que la energía se transfiera hacia el agua. Y además, el entorno también se va a calentar. O sea, si usted acerca sus manos, entonces va a ver que hay bastante calor alrededor. Eso quiere decir que gran parte de la energía también se está yendo al ambiente y por lo tanto el proceso de intercambio de calor no es tan eficiente. Es decir, del 100% de la energía que yo estoy suministrando, no toda se va para calentar el agua, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer normalmente en estos experimentos es que buscamos usar un recipiente aislado. Ese recipiente aislado muchas veces es algo que se conoce como un calorímetro. Un calorímetro es como una especie de vaso térmico, algo así como esos vasos que se usan mucho actualmente para poder llevar el café o una bebida caliente, o como unos termos de estos donde normalmente tenemos agua caliente para preparar un biberón de un bebé, para preparar un té, un café, cualquier cosa. Algo como eso es, para que lo tengamos en mente. Entonces, muchas veces se hace en estos recipientes. Así que estos recipientes están hechos de un material que no permiten que gran parte de la energía
se vaya hacia el ambiente. Entonces, cuando eso no es así, el recipiente también participa en el intercambio de calor. Entonces, nosotros vamos a poder distinguir en los problemas cuando el recipiente participa o no en el intercambio de calor, porque en los enunciados nos van a dar la masa. Si nos dan la masa, entonces nosotros eh, podemos calcular cuál es el calor que se transfiere al recipiente. Entonces, desde el momento que nos dicen que la masa del recipiente es despreciable, entonces, pues prácticamente nos están diciendo el recipiente no participa en el intercambio de calor, así que no lo considere. Básicamente ese es el mensaje que nos están enviando en en esa primera oración. Ok, ahora, si nos habla de otros materiales que participan, 0.200 kilogramos de hielo a una temperatura inicial de menos 40 grados Celsius. Se mezclan con una masa M de agua que tiene una temperatura inicial de 80. Muy bien, entonces tenemos dos materiales que participan en la mezcla. El primer material es el hielo, que está a menos 40, y el segundo es el agua, que es un agua líquida, que está a 80. Ese normalmente va a ser un requisito para el intercambio de calor, que tenga un material a una temperatura baja y un material que tenga una temperatura alta. De manera que la diferencia de temperatura que hay entre los dos materiales permite que se inicie el proceso de intercambio de calor. Entonces, cuando ese intercambio de calor, pues, inicie, entonces va a haber un material que va a ganar calor y va a haber un material que va a ceder calor. Entonces, como esto se hace en un proceso, en un recipiente aislado, entonces todo el calor, todo el calor que uno de los materiales pierde, el otro lo tiene que ganar necesariamente. Entonces, eso, eso lo que quiere decir es que nosotros podemos hablar de algo, una ecuación general, digamos, para resolver ese tipo de problemas. Esa ecuación general Esta ecuación general es que la sumatoria de los calores tiene que ser igual a cero, ¿sí? Entonces, a veces esta ecuación se escribe así, también, como calor ganado es igual a menos o más, sería más bien, Disculpe, más Lick, está compartiendo perdido, pantalla. ¿sí? Ah, yo no ¿No la la veo. ven? No sé si soy el único que no la ve. Yo sí la veo. Yo sí la veo también. Sí, sí, se mira. Igual yo. Voy a salir entonces y voy a volver a entrar. Ok, muy bien. Bueno, entonces, muchas veces se refieren a esto. Calor ganado es igual a calor perdido. ¿Qué significa eso? Significa que el calor que absorbe el material que está a una menor temperatura proviene únicamente del material que está a una mayor temperatura, ¿verdad? Entonces, cuando me refiero a que la sumatoria de los calores es igual a cero, entonces, pues obviamente, en el fondo, lo que estoy diciendo es que hay calores, porque la única manera que una sumatoria me dé cero es que existan términos positivos y negativos. Solo positivos, si sumo solo positivos no me va a dar cero, y si sumo solo negativos no me va a dar cero. Entonces, de alguna manera, algunos calores tienen que ser positivos y otros negativos. Entonces, eso quiere decir que los calores negativos provienen de un delta T negativo o de un negativo L. ¿Se acuerdan que L era el calor latente, ya sea de fusión o de vaporización? De hecho, aquí hicimos un diagrama. Dijimos que el L positivo iba a ser cuando iba de derecha a izquierda en este diagrama, el diagrama de fase,
y el calor latente negativo iba a ser cuando iba de derecha a izquierda en este diagrama de fase, ¿no? Entonces yo tengo que diferenciar eso en los problemas. Entonces, quiere decir que también tengo calores positivos cuando el delta T sea positivo, o sea, un aumento de calor, de temperatura, y cuando el calor latente sea positivo. Entonces, yo tengo que saber diferenciar cuántos términos hay en una de estas sumatorias. Y pues obviamente al sumarlos, si eso me da 0, significa que esto se realizó en un ambiente aislado. Significa que no hubo pérdida de calor al entorno. Bien. Entonces, la mejor manera de hacer estos problemas es usar un diagrama. Este diagrama es un diagrama donde yo voy a representar a las especies que participan aquí. Voy a graficar en el eje vertical la temperatura y en el eje horizontal voy a graficar el calor. Eso quiere decir entonces que yo voy a representar que las especies a menor temperatura, eso es una convención, ponerlas a la izquierda y a la derecha las que están a mayor temperatura. Solamente para representar que las que están a menor ganan temperatura y las que están a mayor pierden temperatura. Entonces tengo dos especies aquí participando. Tengo el hielo a menos 40, entonces lo voy a poner por acá. Voy a decir que esto es menos 40 grados Celsius. Y aquí lo que tengo es hielo, en ese punto. Y la otra especie que participa, pues es el agua líquida que está a 80 grados. Voy a decir que 80 grados son más o menos por acá. 80 grados. Y voy a colocar en este punto, entonces, al agua. Ok, entonces eso me permite identificar cuáles son las especies y tengo que saber cuáles son los procesos que van a seguir cada una de ellas para poder llegar al punto de equilibrio. Entonces lo que me dice, ya siguiendo con la lectura, dice no se pierde calor al entorno, ya lo sabemos porque la sumatoria de los calores debe ser igual a 0. Si la temperatura final del sistema es 20, ¿cuál es la masa M del agua que estaba inicialmente? Entonces ya me están dando la temperatura de equilibrio. La temperatura de equilibrio es 20. Entonces eso quiere decir que todas las especies tienen que llegar a ese punto. Al final del proceso de intercambio de calor, entonces todas las especies van a llegar a esa temperatura, la temperatura de equilibrio. Ahora, la pregunta es la siguiente. Imagine que esta es el punto de equilibrio. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos procesos debe seguir el hielo para poder llegar a ese punto de equilibrio? ¿Será que solo necesita uno? ¿Qué piensan ustedes? Nope. Primero tiene que llegar a 0 grados, ahí creo que sería un proceso. Y después tiene que hacer un proceso de fusión para convertirse en líquido y después de convertirse en líquido sí poder llegar a los 20 grados. Excelente, muy bien, así es. Quiere decir que usted no puede hacer ese salto que yo acabo de representar aquí en la pantalla, porque es usted al ir desde menos 40 hasta 20, está pasando por una de estas curvas. Aquí. Esta es la curva inclinada hacia la izquierda. Esa es la curva que le habíamos llamado la curva de fusión. Entonces quiere decir que si estoy a presión atmosférica y la temperatura va aumentando, entonces yo atravieso esa frontera. Y atravesar esa frontera implica hacer un cambio de fase, ¿no? Entonces, para llegar a 20, perdón, que es la temperatura de equilibrio, yo necesito
realizar un proceso de cambio de fase. Entonces, los pasos que va a seguir el hielo son los siguientes. Primero, va a aumentar su temperatura hasta 0. Va a llegar hasta el punto de fusión del agua. Después de pasar por el punto de fusión, es importante que reconozca qué es en cada parte. En esta parte sigue siendo hielo. Solamente que ahora a 0 grados. A 0 grados todavía puedo tener hielo. Después, como ya habíamos mencionado antes, el proceso de cambio de fase ocurre a temperatura constante. Entonces, quiere decir que durante un buen tiempo, toda la mezcla, toda la muestra se va a mantener a 0 grados. Voy a poner las flechas para indicar la dirección. Toda la muestra se va a mantener a 0 grados hasta que cambie completamente de fase. Entonces, en esa línea, en el intermedio de ese proceso, pues voy a tener una mezcla, ¿verdad? Entre agua líquida y hielo. Entonces, cuando ya alcanzo el punto que acabo de dibujar, entonces en este momento, esto es agua. Cambió completamente de fase. Y finalmente, esa agua que antes era hielo, llega hasta el punto de equilibrio térmico, ¿sí? Ahora, hagamos el mismo análisis para el agua que está a 80. ¿Cuántos procesos tiene que llevar a cabo para poder llegar a 20? El agua sí solo disminuye su temperatura hasta 20. Solamente uno, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es Sí. la referencia? La referencia solamente es ver si entre la temperatura final y la temperatura inicial me encuentro con el punto de fusión o el punto de ebullición. En este caso no, el punto de fusión es 0 y el punto de ebullición es 100, así que no hay ningún problema. Entonces solo va a haber un proceso. Un proceso. Ese proceso es tener agua líquida y aquí entonces lo que voy a tener es, finalmente es pura agua a 20. El hielo se derritió y el agua solamente bajó su temperatura. Muy bien, entonces, ahora lo que me corresponde es identificar cuáles son los calores asociados a cada uno de los procesos. Entonces le voy a llamar a este Q1, que es el proceso de calentar el hielo de menos 40 a 0. A este le voy a llamar Q2, que es el proceso de cambio de fase, convertir el hielo en agua. A este le voy a llamar Q3, que es el proceso de calentar el agua líquida, que antes era hielo, desde 0 hasta 20. Y le voy a llamar Q4 al proceso de disminuir la temperatura del agua a 80 hasta 20. Entonces, ¿para qué sirve eso? Eso sirve para realizar la ecuación anterior. La sumatoria de calores es igual a 0. Entonces, sustituyo cuántos calores tengo. Q1 más Q2 más Q3 más Q4 igual a 0. Entonces, este diagrama es importante porque me permite a mí reconocer cuántos procesos necesito para llegar al punto de equilibrio. Así de fácil. Entonces, ya una vez así, puedo saber cuántos términos va a tener la sumatoria. Ahora, aquí todos los calores aparecen positivos. Pero ahora el siguiente paso es que yo reconozca cuáles son positivos y cuáles son negativos. Entonces, solo para recordar, nosotros el Q puede venir de dos tipos. El MC delta T más menos ML. Ya sea el LF o el LB, cualquiera de los dos. Entonces, en el caso del primero, que es el MC delta T,
que es el que proviene de un aumento o disminución de temperatura, con eso no hay problema con los signos. ¿Por qué? Porque el signo proviene del cambio de temperatura. Entonces, automáticamente el delta T me va a decir si es positivo o negativo. Si el delta T es positivo, entonces el Q va a ser positivo, eso significa que es un calor ganado. Si el delta T es negativo, el Q va a ser negativo, significa que es un calor perdido. Entonces ahí no hay que poner ningún signo. Donde usted sí tiene que poner el signo manualmente es en los cambios de fase. Entonces usted tiene que ver en el diagrama de fases para dónde se está moviendo. Si está haciendo, ubíquese en la región entre la frontera entre el sólido y el líquido. Entonces, ¿cuál de los dos procesos está haciendo? ¿El del calor latente de fusión positivo o el del negativo? Está haciendo el del positivo. Así es, porque estoy pasando de sólido a líquido. Entonces significa que el calor Q2 va a ser positivo. Ahora, coloquemos exactamente las ecuaciones. Ahí le vamos a poner ya los subíndices para diferenciarlo. Entonces, Q1 es un MC delta T porque hay un cambio de fase. Entonces, usted en este diagrama, ¿cómo reconoce cuáles son MC delta T y cuáles son ML? Los MC delta T son los diagonales, a los que tienen una inclinación, una pendiente, como quiera llamar. Y los ML son aquellos horizontales, porque un cambio de fase siempre ocurre a temperatura constante. Entonces es fácil distinguir cuáles son de cambio de fase y cuáles son MC delta T. Así que recomiendo altamente hacer este diagrama siempre para los problemas, porque le va a dar mucha información. Incluso este diagrama da información de cuáles calores son positivos y cuáles son negativos. Ahí se puede ver que hay 3 calores positivos, que es el Q1, Q2, Q3, porque las flechas van hacia la derecha, ¿no? Recuerde que en el eje horizontal tengo graficado el calor. Entonces quiere decir que el cambio de calor que va a haber, si me muevo hacia la derecha va a ser positivo. Y en el caso del Q4, como me muevo hacia atrás, hacia la izquierda, entonces va a haber una pérdida de energía. Bien, entonces escribamos qué es cada uno. Entonces Q1 va a ser la masa del hielo, si lo voy a representar, MH, por el calor específico del hielo, por el delta T1. Más Q2 va a ser el cambio de fase. Será la masa del hielo, por el calor latente de fusión. Vea que lo estoy poniendo positivo, como antes había indicado. Q3, entonces, va a ser un masa de hielo. Cuidado, siempre es hielo, siempre la misma masa, ¿no? A pesar de que ya en el proceso 3, que es pasar de 0 a 20, sigue siendo la misma masa de hielo, solamente que ya la he cambiado de fase, ahora es agua. Entonces, por eso, para no confundirla con la otra agua inicial que tenía, que era 80 grados, entonces siempre le sigo poniendo el subíndice H. Pero sepa que en ese momento ya no es hielo, sino que es agua, pero siguen teniendo la misma cantidad de masa. Luego, el calor específico del agua. Ahí sí tiene que tener cuidado, no vaya a poner el del hielo porque va a haber un error, que estaría indicando que la sustancia es agua líquida. Estaría indicando que la sustancia es hielo y no agua líquida como efectivamente es. Luego, el delta T3, el del proceso 3. Y todos estos son positivos, los 3 son positivos. Tiene que haber negativos, de lo contrario, entonces esto no va a dar 0, ¿no? Entonces el negativo es el 4, porque si se fijan, este va a perder calor. Entonces este va a ser igual, ser la masa de agua por el C del agua por el delta T4. Ahora, pero se preguntarán, bueno, pero no lo puso negativo. Si no lo puse negativo, porque el negativo me lo va a dar directamente el delta T4. El delta T4 es negativo. Así que puedo, de hecho, de una vez ya calcular quién es delta T1, delta T3, delta T4.
Delta T1 es el cambio de temperatura que hay en el hielo desde 40 hasta 0. Entonces la temperatura final es 0 grados y la inicial es menos 40. Ojo con los signos, ¿verdad? Ya el primer menos ya lo trae la fórmula del delta T. Y el otro menos es el que ya trae, es el de la temperatura inicial. Entonces cuidado ahí con esos signos. Eso significa que esto nos da positivo 40. Ojo que es un cambio de temperatura, entonces colocamos Celsius grado. Delta T2 es el cambio de temperatura que hay en el proceso 3, es pasar el agua de 0 a 20. Entonces la temperatura final es 20 y la inicial es 0. Por lo tanto, esto me va a dar positivo 20 Celsius grado. Y delta T3, como ya había adelantado, va a ser negativo. Es el cambio de temperatura que hay en ir desde 80 hasta 20 con el agua líquida. Así que la temperatura final es 20 y la inicial es 80. Así que aquí tengo menos 60 Celsius grado. Entonces, por eso les decía que el último proceso iba a ser de signo negativo. Dígame. No es T4 y T3. Este último es T4. Y el otro es T3, creo. Sí, así es. Gracias. Entonces, el último calor, el calor asociado al calor que llamamos Q4, va a ser negativo porque el delta T, como ven, es negativo. Bueno, entonces, ahora, ¿qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo que calcule la masa del agua que estaba inicialmente a 80. O sea, lo que ando buscando es esto. Este valor no lo tengo. Entonces, tengo que despejar para él. ¿Sí? Entonces, normalmente este es el proceso que uno sigue. Paso 1, hacer el diagrama. Paso 2, hacer la sumatoria de los calores, igualarlos a 0. Escribir la ecuación correspondiente para cada calor. En el caso de los calores latentes de fusión, colocar su signo adecuado. Y esa va a ser la fórmula que tiene que despejar para encontrar la variable que se pide. Así que no hay una fórmula general para resolverlos, sino que cada problema, de acuerdo a la incógnita, de acuerdo a la cantidad de especies que participan, va a tener una fórmula diferente para resolver. Hay una fórmula general a la cual ya solo mete los datos ahí y ya se acabó. No es tan fácil. Bueno, entonces lo que tengo que hacer es despejar para MA. Para despejar para MA tengo que mandar a dividir todos los otros términos. Me quedaría masa de agua. Voy a copiar todo esto. Nada más que pasarían con un signo negativo al otro lado, ¿verdad? Entonces voy a poner un menos. Voy a abrir un paréntesis. Y ahí lo voy a meter. Cierro el paréntesis. Y luego mando a dividir CA y delta T4. Y ya tengo el DP. Ahora lo que voy a hacer nada más es sustituir. Ya tengo todas las cantidades. La masa de hielo era de 0.200 kilogramos. Voy a omitir las unidades, pues porque me va a quedar demasiado extenso esto. Entonces sería 0.2 por el calor específico del hielo. Si usted se va a la tabla, el calor específico del hielo no es el mismo calor específico del agua. Cuidado con eso. Es de 2100. Y el delta T1, habíamos dicho que era de positivo 40 Celsius grado. Menos MH,
que es la masa del hielo, la misma, 0.200, por el LF. El LF usted puede ir a la tabla, el LF del agua es de 334 por 10 a la 3. ¿Okay? Esos valores están en la tabla de calores latentes y puntos de fusión y de ebullición. Luego tengo la masa de hielo. Creo que me puedo ahorrar un poco de... Bueno, sí, porque no tengo mucho espacio. Entonces me voy a ahorrar un poco de espacio aquí. Sacando un factor común. Si ustedes se fijan, puedo sacar de factor común la masa del hielo, que está en los 3 términos. Ahí. Entonces voy a borrar esto. Voy a poner 0.2 menos, ¿no?, como factor común. Y aquí entonces ya solo pondría menos el calor específico del agua. Calor específico del agua, 4190. Y el delta T3, que era de 20 Celsius grados. Todo esto dividido entre el calor específico del agua, que son 4190, por el delta T4, que el delta T4 recuerden que era menos 60. Menos 60. Ok, entonces ayúdenme con ese cálculo. $0.340 kilogramos. 0.340. Sí. No sé si a alguien más le da algo diferente. Sí, a ver si lo confirman, porque a mí me da 0.4. ¿Hay alguna A mí diferencia? también 0.4. A mí también me da 0.4. Disculpe, es cierto. Estaba redondeando mal. Ah, muy bien, excelente. Entonces, esa es la masa del agua, 0.400 kilogramos. Muy bien, entonces de eso se tratan estos problemas. Digamos, son problemas, no son problemas sencillísimos, porque tampoco solo es de meter en la fórmula, pero un tanto mecánico, ¿sí? Es decir, básicamente el proceso siempre es el mismo. Construir este diagrama, identificar dónde está la especie de menor temperatura, la de mayor temperatura, identificar los procesos que va a llevar a cabo cada una de las especies para llegar al punto de equilibrio. Identificando los procesos, entonces usted lo que tiene que hacer es hacer la sumatoria de los calores. Una vez tiene la sumatoria de los calores, coloca exactamente qué término o qué ecuación representa cada uno de los calores con su signo correcto y después despeja para la cantidad que anda buscando. Y ahí va, ¿no? Hay cosas que son pues de lógica a la hora de hacer esto. Por ejemplo, si usted ve que la masa le da negativa, evidentemente pues su problema está malo. Si anda buscando una temperatura, por ejemplo, si en lugar de pedirle la masa, le dieran la masa y le preguntaran cuál es la temperatura de equilibrio, entonces lo lógico es que la temperatura de equilibrio siempre esté en una temperatura no en medio, sino que una temperatura cercana o entre la temperatura más alta y la más baja. O sea, tiene que estar entre menos 40 y 80. No puede ser más allá de 80 ni menos de menos 40. Así que esos son indicios, ¿verdad? Para que uno sepa
Por ejemplo, si le piden calcular un calor específico no va a ser negativo. Entonces, si le sale negativo el calor específico, quiere decir que pues, algo tiene malo por ahí. Está ahí. Sobre todo en la parte que muchos cometen error es, una, identificar cuántos procesos están involucrados, y otra es saber colocar el signo correcto. Entonces, la referencia, como les dije antes, el signo para los calores MC delta T lo va a dar el delta T. Así que ahí no se preocupe por signos. Y en el caso de los cambios de fase, usted lo que tiene que irse es al diagrama de fase. Aquí está esta figurita, tómele una captura, dibújela ahí en sus apuntes, de manera que usted sepa exactamente cuándo va a ser el calor latente de fusión, cuándo va a ser positivo, cuándo va a ser negativo, dependiendo de la transición que usted está haciendo. Bien, no sé si alguien tiene alguna consulta sobre este ejercicio. Si no, entonces pasamos a hacer segundo ejemplo. Vamos a hacer el problema 38. Muy bien, entonces me dice, imagine que como físico, introduce calor en una muestra de 500 gramos a una tasa de 10 kilojoules por minuto, eso es una potencia, mientras registra su temperatura en función del tiempo. La gráfica de sus datos se muestra en la figura 1738. Inciso A, calcule el calor latente de fusión del sólido. Inciso B, determine los calores específicos de los estados sólido y líquido del material. Bien, este problema, a diferencia del anterior, usted no sabe de qué material están hechas las muestras. Usted lo que hace nada más es el proceso de intercambio de calor, y si se fijan se parece mucho al anterior. Viene de una temperatura por debajo del cero, luego llega a un punto, fíjese en esta parte, ¿no? Identificarlo, en esta primera parte, esta parte que va a ser la parte 1, calor 1, usted tiene un cambio de temperatura. Desde, vamos a ver cuál es la escala aquí. Sería cada línea son 5 grados Celsius. Entonces significa que viene desde menos 5 hasta 10 grados. Y ahí solo cambió la temperatura. Entonces, fíjese que no puede ser agua, ¿verdad? No puede ser agua porque el agua hubiera llegado a cero y ahí hubiera ocurrido el segundo proceso, que es el horizontal. Recuerde que el horizontal representa el cambio de fase. Entonces, aquí viene el primer proceso y aquí viene el segundo proceso. En este segundo proceso, ahí se da un cambio de fase, porque es a temperatura constante. Después sube la temperatura desde 10 hasta 40. Hasta 40, ¿no? Este es el punto final de la mezcla. Bueno, no es una mezcla, es una sola muestra que pasa por 3 procesos, Q1, Q2, Q3, ¿no? Ahora, a diferencia del problema anterior, a mí me dan una gráfica de la temperatura en función del tiempo. No como el que hicimos nosotros anteriormente, que era temperatura en función de Q. Pero me están dando una potencia. Me dicen que se introduce calor en una muestra sólida a una tasa de 10 kilojoules por minuto. Eso es como cuando usted está colocando una olla en su estufa. La estufa, si usted la enciende y lo ponen en una de las marcas de la Pería, digamos que es una estufa eléctrica,
Entonces, usted se está asegurando de que va a haber una tasa de transferencia de calor constante. O sea, le está dando tantos joules de energía por minuto o por segundo a esa olla. Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, yo con eso puedo calcular los calores. Esa es una de las ventajas. Entonces, a mí me están dando, en este problema, vamos a ir anotando los datos, me están dando como datos la masa de la muestra. La masa de la muestra es de 500 gramos. Me están dando la potencia, que es de 10 kilojoules por minuto. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que me están dando aquí también es la potencia. Recuerde, perdón, aquí le puse W, ¿no? Potencia sería una P mayúscula. La potencia es, recuerde, una cantidad de energía por unidad de tiempo. O sea, calor entre delta T. O sea, quiere decir que si yo conozco el intervalo de tiempo bajo el cual se está transfiriendo esa energía y lo multiplico por la potencia, puedo saber cuánta energía se transfirió, o sea, puedo saber Q para ese proceso. Entonces, eso es muy útil. Y me está pidiendo, para el inciso A, que calcule el calor latente de fusión del sólido. Entonces, vamos a empezar por ahí. Inciso A. Calor latente de fusión del sólido. Bueno, no hay evidencia. Vamos a ver. Digamos, no hay una evidencia contundente, ¿verdad? De que ahí en 10 está ocurriendo un cambio de fase de sólido a líquido, ¿verdad? Pero obviamente por las cosas que nos piden, asumimos eso. Asumo que antes del proceso horizontal está en estado sólido y después del proceso horizontal está en líquido, ¿no? Asumo eso porque precisamente me está pidiendo los calores específicos de los estados sólidos y líquidos del material en el inciso B. Pero bien, quiero que sepan también que es una gráfica similar a esta podría representar el otro punto también, el punto de ebullición. Simplemente sería a temperaturas más altas, pero también se representaría con la misma forma. Ok, entonces, en el inciso A, lo que yo puedo notar, aquí voy a borrar lo que anoté. Pero yo lo que puedo notar aquí es que todo este proceso de acá, desde 0 hasta 1 minuto, sería el primer delta T. Entonces a ese delta T le voy a llamar delta T1. No cambio de temperatura, sino delta T de tiempo. Entonces sería el delta T1. Y el otro sería desde el 1 hasta el 2.5. Ese sería el delta T2. Y desde 2.5 hasta 4 es el último. Sería delta T3. Entonces, incluso voy a mover esto todavía más abajo para que anotar todas esas cosas ahí. Yo tengo que reconocer qué representa cada uno de esos delta T. El primer delta T, delta T1, bueno, puedo ver directamente de la gráfica que es igual a 1 minuto. Y representa un cambio de temperatura desde menos 5 grados Celsius hasta 10 grados Celsius de la fase
sólida. Mientras que delta T2 tiene una duración de un minuto y medio, porque voy desde el minuto 1 hasta el minuto 2.5. Entonces sería 1.5 minutos y es un proceso de fusión de sólido a líquido a una temperatura de 10 grados, que debe ser constante, ¿verdad? Debe ser constante. Y el último, el delta T3, reconozco que va desde el minuto 2.5 hasta el 4, entonces también es de 1.5. Entonces delta T3 es también de 1.5 minutos, y en este caso ya es líquido y va desde 10 hasta 40 grados. Entonces desde 10 grados hasta 40 grados y es en la fase líquida. De manera entonces que yo puedo determinar, en el inciso A me piden el calor latente de fusión de la muestra. Yo reconozco que el calor del cambio de fase es igual para una fusión, o sea, es decir, pasar de sólido a líquido, es el positivo de la masa de la muestra por el calor latente de fusión del material. Por lo tanto, entonces yo puedo despejar de aquí para el calor latente de fusión. El calor latente de fusión va a ser el calor entre la masa de la muestra. ¿Y cómo saco el calor? Bueno, el calor lo saco, como ya había mencionado antes, multiplicando la potencia por el intervalo de tiempo del proceso. ¿Cuál es el intervalo de tiempo para el cambio de fase? Delta T1, T2 o T3. T2. T2, ¿verdad? Entonces sería 1.5 minutos. Por lo tanto, entonces, lo que tengo que hacer aquí es multiplicar la potencia. La potencia es de 10 kilojoules. O sea, serían 10 por 10 a la 3 joules por minuto. Y esto lo multiplico por los 1.5 minutos que tomaron la fusión, dividido entre la masa de la muestra, pero la masa de la muestra es de 500 gramos. Aquí sí lo tengo que convertir a kilogramos porque necesito hacer la cancelación de unidades. Sería 0.500 kilogramos. Ve que no es necesario hacer la conversión de minutos a segundos. Ya directamente se puede cancelar. ¿Cuánto da eso? $30,000. 30.000, correcto. 30.000. O 3 por 10 a la 4. El calor latente, recuerde que se expresa en joules por kilogramo. Joules por kilogramo. Entonces, ahí tengo mi respuesta del inciso A. Solamente tuve que multiplicar la potencia por el intervalo de tiempo en el que se da el cambio de fase y con eso tener Q y luego dividirlo entre la masa y la muestra. Ok, inciso B. Determine los calores específicos de los estados sólido y líquido del material. Entonces ahora tengo que hacer el mismo proceso, solamente que en las partes donde se da el cambio de temperatura. Entonces B sería calores específicos. Entonces voy a empezar con la parte sólida. La parte sólida es desde -5 hasta 10 grados.
Entonces, en ese caso, recuerde que la ecuación, que voy a llamar Q1, va a ser igual a la masa de la muestra por el C de la sustancia. En este caso sería, le voy a poner una S de sólido, por el cambio de temperatura. Entonces, como lo que ando buscando es el calor específico del sólido, divido el calor 1 entre la masa de la muestra y el delta T. Y el Q1 lo saco de la misma manera que lo encontré en la parte anterior. Recuerde que solamente multipliqué la potencia por el intervalo de tiempo que le toma a ese proceso. Entonces serían 10 kilojoules, o sea, 10 por 10 a la 3 joules por minuto. A ver, y ese primero toma 1 minuto, entonces lo multiplico por 1. 1 minuto dividido entre la masa de la muestra, que es de 0.500 kilogramos, por el cambio de temperatura. La muestra va desde -5 hasta 10. ¿Cuánto es el delta T desde -5 hasta 10? 5, 15. Es un minuto. ¿Cuánto es delta T? 1 minuto. No. Estamos hablando del cambio de temperatura. De 15. La temperatura final es 10 Es 5. y la inicial es -5. Entonces sería 10 más 5. Sería 15, ¿no? Son 15. 15 Celsius grado. 15 Celsius grado. ¿Ok? ¿Cuánto da entonces el calor específico de la fase sólida? $1.33 por 10 a la menos 3. A la menos, seguro, no es a la 3. No puede ser tan pequeño. Creo que es por 10 a la 3. Sí, a la 3 es que puse mal un exponente. Ok, entonces sería 1.33 por 10 a la 3. Recuerde las unidades, joules por kilogramo por Celsius grado. Tengo la respuesta del calor específico de la fase sólida. Para la fase líquida hago exactamente lo mismo. Entonces, pues ya es la misma fórmula, ¿verdad? Simplemente yo la voy a escribir ya. La fase líquida va a ser el calor, en este caso Q3, entre la masa de la muestra, será el Q delta T1, y aquí sería el delta T3. Sería 10 por 10 a la 3 joules por minuto. Y el proceso 3 toma 1.5 minutos, como habíamos reconocido antes. La masa de la muestra es la misma, 0.500 kilogramos. Y aquí estoy pasando desde 10 hasta 30. Entonces, hasta 30 o hasta 40, déjenme confirmar. Hasta 40, ¿no? Entonces, de 10 a 40 son 30 Celsius grados de cambio de temperatura. 30 Celsius grados. Entonces, ¿cuánto es el calor específico de la fase líquida? ¿Cuánto? 1000. 1000, ¿verdad? Entonces sería 1 por 10 a la 3 joules por kilogramo
por Celsius grado. Y eso pues es todo lo del problema. Entonces, como ven, son dos problemas diferentes. Ambos son de objetivos mínimos. La diferencia del primero con el segundo, pues es que en el segundo nos dan un diagrama de temperatura versus tiempo. Entonces, con la potencia, saber que en todos estos procesos siempre la potencia es constante. O sea, no es que normalmente, bueno, pues uno puede hacer en la estufa eso, ¿no? Que puede poner la perilla, ponerla para una intensidad más baja, ¿no? Entonces ahí cambia la potencia que le está transmitiendo a la muestra, ¿no? Pero en estos problemas normalmente va a ser así. La potencia va a ser una constante. Entonces, tanto en... Cuidado con eso, no caer en ese error, ¿verdad? Al decir que la potencia es constante, estoy diciendo que la cantidad de joules por unidad de tiempo, tanto en el proceso 1, el 2 y el 3, es la misma, ¿sí? Eso no quiere decir que el calor 1, el calor 2 y el calor 3 sean iguales. Porque el calor es la multiplicación de la potencia por el tiempo. Entonces, como ven, acá cada proceso pues tiene su duración diferente, ¿no? Entonces, pues va a tener una cantidad de calor asociada diferente, no va a ser la misma para todos. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna consulta final antes de cerrar la clase. Muy bien, entonces mañana vamos a resolver un problema, pero de objetivos avanzados, un problema en el cual el razonamiento va un poquito más más arriba, ¿verdad? Pero básicamente la idea es la misma, es decir, siempre seguir trabajando con procesos de intercambio de calor, reconocer cuáles son los que están a menor temperatura, mayor temperatura, ¿verdad? Para saber cuáles ganan, cuáles ceden calor, y usar pues esta ecuación de la sumatoria de calores que me va a permitir a mí pues encontrar las variables que el problema pida. Solamente que en ese problema que vamos a resolver mañana hay que hacer un razonamiento inicial para ver cuál es el estado final del sistema. Cuando nos pidan el estado final del sistema, que en estos dos problemas ya nos lo daban, entonces en esos casos usted tiene que hacer un análisis de energía antes para saber cuál va a ser el estado final, ¿verdad? O sea, no es que lo puede asumir así solo porque sí, sino que hay que hacer un análisis inicial. Entonces, de eso vamos a estar hablando mañana. Así que, bueno, por hoy lo dejamos hasta aquí. Cuídense mucho y nos encontramos el día de mañana. Que tengan un feliz día. Gracias, Lick. Nos vemos. Igual, Lick.